Hace algunos días conversé en un programa de radio con un miembro del Frente Amplio sobre la autorización que el juez Urrutia otorgó a reos de la cárcel de alta seguridad para realizar videollamadas. Al igual que yo, él afirmó estar en desacuerdo con el referido permiso, pero al mismo tiempo agregó estar igualmente en desacuerdo con los cuestionamientos a las resoluciones del mismo juez, ya que existen otras instancias judiciales en donde estas decisiones pueden revisarse y, desde su mirada, los cuestionamientos debilitan al Poder Judicial en distintos ámbitos. De inmediato se me vino a la cabeza lo obvio, porque las fuerzas políticas como el Frente Amplio no cambian sus convicciones más profundas de un día para otro, entre ellas que los delincuentes son víctimas de la sociedad, prisioneros de sus circunstancias o reos de sus propias vidas. En efecto, su desacuerdo con Urrutia era circunstancial, simplemente por estar en el gobierno. En otras palabras, si fuera oposición, estaría de acuerdo con Urrutia, del mismo modo en que Boric, Jackson y compañía estuvieron de acuerdo con este juez cuando revocó la prisión preventiva de los delincuentes detenidos por la destrucción durante la Revolución de Octubre de 2019. Recordarán ustedes, además, que no satisfechos con aquello, posteriormente indultaron a algunos de ellos y a otros les otorgaron pensiones de gracia, verdaderas remuneraciones vitalicias a delincuentes cuyos montos son superiores al sueldo mínimo y a la pensión garantizada universal. Además, a diferencia del gobierno, parte del oficialismo ha sido transparente, manifestándose a favor de la decisión del juez Urrutia, fundado en razones de derechos humanos, ya que desde su mirada, la sanción por cometer delitos es la privación de libertad, no el término de las comunicaciones con sus familiares. Lo inconsistente es que no se ha visto a esa misma parte del oficialismo preocuparse con la misma vehemencia de las vulneraciones diarias que afectan a los internos, como las terribles condiciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad dentro de las cárceles, junto a escasas oportunidades de reinserción social, todas afectaciones sustantivamente más graves que restringir el derecho a realizar videollamadas desde los centros penitenciarios. Llamadas que además constituyen un peligro para la seguridad del personal de gendarmería, eventualmente para la sociedad, y que no se justifican mientras algunos de los mismos centros penitenciarios cuenten con locutorios para recibir visitas. Resulta lo menos contradictorio que el Frente Amplio y los comunistas planteen que el Poder Judicial se debilita por los cuestionamientos a las resoluciones de sus jueces, ya que pocas fuerzas políticas han contribuido más al deterioro del Estado de Derecho en Chile que estos partidos y sus principales liderazgos. Entre ellos, qué duda cabe, el propio presidente Boric. Algunos ejemplos son el apoyo cerrado al proyecto refundacional rechazado el 4 de septiembre de 2021, que terminaba con la independencia, y otras características esenciales del Poder Judicial, los casos de corrupción vinculados al Frente Amplio y la complicidad enfermiza de los mismos partidos con la delincuencia, al oponerse tenazmente a la gran mayoría de los proyectos de ley presentados para contener la crisis de inseguridad en Chile, no solo durante el gobierno del presidente Piñera, sino que también a través del voto en contra de proyectos de ley en materia de seguridad durante el gobierno vigente, el gobierno de Boric, que es su propio gobierno. No se debilita al Poder Judicial por cuestionamientos públicos a las resoluciones de sus jueces, sino que se deteriora y deslegitima por la decisión del mismo poder del Estado de mantener a jueces como Urrutia en funciones, a pesar de contar con las atribuciones constitucionales y legales para remediar esta situación oportunamente. Es incorrecto sacrificar las instituciones para mantener a toda costa a determinadas personas que temporalmente desarrollan sus funciones en ellos, porque el poder no se habita, aunque algunos hayan puesto de moda este verbo, sino que se ejerce oportunamente y con decisión cuando corresponde de conformidad a la Constitución y las leyes. Es vergonzosa la omisión de los jueces de los tribunales superiores de justicia en esta materia. Por otro lado, la separación de poderes no habilita al Poder Judicial para hacer cualquier cosa. Este principio no es una especie de escudo protector para el ejercicio incorrecto de la función judicial, como lo es resolver políticas públicas a través de sus dictámenes, o como lo es que el juez Urrutia aplique sus convicciones ideológicas y no la ley en sus sentencias, las que, dicho sea de paso, además deben ser fundadas, en parte porque las decisiones judiciales no son incuestionables. Esto no significa que el Congreso o el Gobierno puedan ejercer funciones judiciales, revisar las sentencias o revivir procesos terminados, pero sí pueden los distintos poderes del Estado y también los ciudadanos tener una opinión, no solo respecto a las decisiones de los jueces, sino que también sobre el funcionamiento de este mismo poder del Estado, perfectible como cualquier otro. Muchas veces olvidamos que los tribunales son también parte del aparato estatal y que, por tanto, adolecen de los mismos vicios o defectos, como la corrupción, el amiguismo, el pituto,
El gusto por el privilegio, el complejo de superioridad con respecto a la ciudadanía en general y su desconexión con la realidad. Esto último explicado en parte porque las condiciones laborales estatales en general son muy superiores al promedio del resto de los trabajadores del país. Pienso que los casos como la compra frustrada de los automóviles Lexus lo demuestran. Es lamentable tener la certeza de que, de no haber explotado el caso Lexus en los medios de comunicación y mediado un reproche transversal, la millonaria compra se habría concretado. Este es el Estado. Un Estado que gasta en sí mismo a costa de los chilenos como si sobraran los recursos y que funciona al ritmo de un día domingo en la mañana, como si no existiera urgencia. Mientras tanto, las necesidades de los chilenos son cada día más grandes y apremiantes. Miles de chilenos aún sufren por las pérdidas provocadas por los incendios en el Biobío y las inundaciones en el Maule el año pasado, y muchos sufrirán las consecuencias de la incapacidad del gobierno para enfrentar también la reconstrucción de la quinta región. Pero, ¿cuál es el comportamiento mínimo esperado o exigible a los jueces? ¿Cuáles son los límites? Según el auto acordado 262 del año 2007, que fija los principios de ética judicial y que todos los magistrados han debido estudiar en la Academia Judicial, los jueces deben ejercer su cargo con dignidad, probidad, integridad, independencia, prudencia, dedicación, sobriedad, respeto y reserva. Sin embargo, es claro que el juez Urrutia no ha respetado varios de estos principios. Urrutia no ha respetado el deber de dignidad e integridad al actuar como político y no como juez, y promover la desconfianza hacia la función judicial en virtud de sus controvertidas apariciones en campañas políticas y opiniones de la misma índole, como aquella en que aseguró que detrás de cada violación de los derechos humanos hay un juez que por acción u omisión permitió dicha violación, y que durante el estallido social el Poder Judicial ha servido como parte del dispositivo de represión al avalar y justificar la represión. El juez tampoco ha respetado el deber de independencia del auto acordado o de prescindencia del Código Orgánico de Tribunales, ya que aplica preferentemente criterios políticos en sus sentencias, como aquella en que puso término a la prisión preventiva de los detenidos de la Revolución de Octubre de 2019, posteriormente revocada por el Pleno de la Corte Suprema, pues creía que eran presos políticos. Por otro lado, los jueces cumplen una función pública cuyos deberes no están circunscritos únicamente al ámbito de la judicatura, sino que se extiendan a su vida privada, cuestión que también afecta a otras autoridades. Hasta cierto punto, la conducta privada de los jueces es de interés público porque entendemos que esta incide en la forma en que ejercen y comprenden sus tareas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el test de drogas que actualmente se solicita a los parlamentarios o la obligación de registrar determinadas reuniones como lobby, ambas situaciones que en principio podrían catalogarse como privadas. Es claro que a los jueces se les debe y puede exigir un estándar de conducta tanto privado como público más alto que a cualquier trabajador en virtud de la tarea que desempeñan. Sin embargo, en Chile hemos tolerado un ejercicio corrupto e irresponsable de la función judicial, en parte al admitir la permanencia de este juez y de otros como él en sus respectivos cargos, a pesar de que los tribunales superiores de justicia, como la Corte Suprema, tienen facultades constitucionales, como el artículo 80 de la Carta Fundamental, y legales, como los artículos 332 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, para enfrentar este problema, ya sea a través de la remoción o suspensión de los jueces. La indecisión y falta de sentido de urgencia está generando un daño irreparable a la legitimidad y credibilidad de nuestros tribunales de justicia. Parece que sobra valentía para aprobar la compra de autos de lujo, pero falta para resguardar el Estado de Derecho, una realidad tan incomprensible como intolerable.